quiero agradecer, sí, agradecerles, eh, bueno, a Cime, al equipo de Interculturales, a Dafne, por generar, digamos, y corporizar este espacio que nos importa mucho, y en particular, digamos, a Clarisa. Yo lo que estaba pensando es un poco este tema que un libro no es un hecho, sino que es un proceso, ¿no? Es el resultado de una decisión, de un camino, de una... y más en tu caso que es autoría, traducción, digamos, y además una experiencia de plurilingüismo. Eh, Creo que lo que me acordaba y estaba pensando, porque es algo que venimos charlando siempre, que los chicos cuando ven todo el espacio freiriano siempre se plantea, y para mí es una guía en todo esto, es este tema que cuando uno lee a alguien o lee algo, lee a alguien que leyendo escribió, ¿no? Que está esta combinación constante del esfuerzo hecho, pero en las lecturas para llegar a decidir qué es lo que uno va a escribir, ¿no? Y en tu caso, Clary, además es el tema de las escrituras, de las reescrituras, de los diálogos entre las escrituras de los diferentes, digamos, orígenes y culturas y representaciones propias, así que nos parece más que importante contar con vos para esta apertura del ciclo de este año. Así que bueno, como siempre yo me tengo que ir a dar clase, pero sé que, bueno, nada, que lo van a disfrutar muchísimo. Chicos, chicas, aprovechen esta oportunidad para preguntar, para averiguar, para aquellas preguntas que uno tiene, pocas veces tiene la posibilidad uno de estar con los autores, y preguntar cómo son los procesos. Aprovechen esta situación porque además puede ser algo que en algún momento de la carrera a ustedes les interese también realizar, ¿sí? Así que bueno, yo los dejo aquí en manos de mis compañeras maravillosas, ¿ok? Que tienen este empuje espectacular, y bueno, de Clarisa que ya siempre ha sido tan gentil y tan amable de decirnos que sí a cada una de las propuestas, ¿sí? Gracias, Marina. Así que bueno, un abrazo gigante, gigante y que lo disfruten mucho. Gracias. Gracias, Mari. Hablando del libro, me voy a buscar el libro porque lo tengo acá a la vuelta. Un segundito. Ah, dale, no hay problema. Yo mientras les voy contando, chicos, a ver, veo muchas caras de estudiantes de estudios interculturales, que es lo que queremos, ¿sí? Este es nuestro gran espacio, es nuestro momento. Y está bueno pensar también esta posibilidad de decir, bueno, a ver, una charla maestra significa qué? Significa que nos vamos a poner, o sea, vamos a abrir el espacio del aula, en este caso en un espacio virtual, ¿sí? En el que todos podemos participar desde diferentes lugares, y vamos a generar esto de la charla, el diálogo, si estamos muchos, estamos tomando mate, café, la merienda, y al mismo tiempo pensar esto de maestras, ¿no? El otro día cuando estábamos en reunión, una de las cosas que pensábamos también en equipo era por qué se llaman charlas maestras, ¿no? Y por qué nos sirven, por qué les sirven a ustedes como profesores en formación y por qué nos sirven a nosotros, ¿no? Que también somos docentes, pero que estamos en constante formación, ya sea desde el ámbito académico universitario, desde la traducción, desde la escritura. Pensemos en maestro, y esto después también había un tema cuando decimos la traducción, ¿no? Pensar una masterclass o qué significa una clase maestra. Pensarlo desde dos lados, ¿no? El maestro es aquel que está en el aula, aquel que comparte, que se está formando, que se quiere capacitar, pero también es aquel que quiere dejar algo, ¿no? Entonces, desde ese lugar nos propusimos que las charlas maestras que pudiéramos generar desde el espacio de interculturales este año, que son dos, esta primera con Clarisa, ahora en agosto del 2025, y después vamos a tener otra en octubre,
con una profesora de la India también, esa va a ser una charla en inglés, pero lo que nos interesaba ver era esto de cómo podemos utilizar la literatura infanto-juvenil como herramienta. Pensemos en nuestra asignatura, que es una asignatura donde siempre estamos leyendo, investigando, revalorizando lo que es para nosotros el storytelling, y desde una perspectiva muy particular. Sí, ahora Clary nos va a contar un poco especialmente y puntualmente a quién se dedica para los alumnos que todavía no la conocen, ¿sí? Porque Clarisa estuvo el año pasado de manera física en la universidad, hicimos un evento hermoso en el laboratorio, y bueno, muchos de los estudiantes que hoy están cursando estudios interculturales 4 tuvieron el placer de compartir y de mostrarles sus trabajos, ¿sí? Así que bueno, no me quiero ir Eso, mucho aprovecho. en ¿Qué carreras presentaciones. están presentes ahora? En este momento tenemos estudiantes del profesorado de inglés, seguro, y quisiera mirar a ver si reconozco más gente de otros profesorados. Pero bueno, lo que podemos ir haciendo, chicos, si quieren, es pueden ir poniendo nombre y apellido en el chat, así lo vamos haciendo algo dinámico, ¿sí? Y pueden contar si son estudiantes de cuarto, de primero, si Me conocen los libros parece de que no está Clarisa. habilitado, el chat, no sé. Ah, bueno, ahora lo habilitamos. Ahora lo habilitamos entonces y arrancamos con la parte de la introducción, si quieren. A ver, yo Pero bueno, creo aparte del que... profesorado de inglés, hay otros profesorados, ¿no? Hicimos una invitación extensiva, sí, 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 a los estudiantes también del profesorado de ciegos y sordos, y a los estudiantes de, bueno, todos los profesorados que tiene la universidad, y estudiantes del distrito de José de Paz también. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que se sigue sumando, así que ahí está habilitado el chat. Hay mucha gente que se sigue sumando, así que estamos como a dos manos también tratando de que todos puedan participar y que puedan sumarse, ¿sí? Somos 48 personas en este momento. No me quiero volver muy streamer porque no es lo mío. Pero bueno, está bueno también que podamos tener este espacio y que podamos aprender estas nuevas tecnologías, ¿no? Cómo aplicarlas ¿Qué también sería al el espacio PUI? áulico. Dice, primer año del El PUI. PUI es el Profesorado Universitario de Inglés. Ah, Es ok. la sigla que usamos en UNPAS para referirnos a nuestro profesorado. Ujú. Ahí es Así una que alumna bueno, tuya. Bien. sí, buenísimo. Ahí están completando un montón. Nos están contando de qué Y hay de otras espacios carreras también. nos hablan. Sería bueno Exacto, saber eso. exacto. Me gusta esto del profesorado que me dijiste de sordos y cómo es el nombre exacto del profesorado. No me acuerdo cómo es la sigla, pero es el profesorado para ciegos y sordos en UNPAS. Creo que lo estoy diciendo bien, si no, porfa, me corrigen. Y tienen un tronco común con los chicos del profesorado del PUI. También hay materias que cursan en común, materias troncales que tienen que ver con la parte filosófico-pedagógica. Así que sí, sí. La idea Bueno, es, hay bueno, algo. compartir y tratar de diversificar. Contanos, Clary, primero, ¿a qué te dedicas? Dale, porque te presentamos así como con un montón de cosas y Porque se me sos un estaba por montón ir a decir de algo cosas. que me destrabaste cuando me dijiste que había otro profesorado y Ajá. de ciegos y de sordos. Bueno, soy correntina. Mi nombre completo en realidad es Lidia Clarisa Pereira González Aguiar. No me identifico con Lidia, así que lo elimino un poco a veces. Pero sí, la mayoría de la gente me conoce como Clarisa Pereira únicamente. Pasa que, bueno, a los fines de volverme autora, porque eso es algo que surgió en mi andar profesional, después de volverme docente, después de volverme traductora pública, dije, bueno, como autora tal vez estaría bueno poner todos mis apellidos, ¿no? Es un poco molesto, pero como para eh, distinguirme, qué sé yo, no sé. Soy traductora pública de inglés, esa es mi primera profesión, y después hice la especialidad en docencia universitaria acá en la UNE, en la Universidad Nacional del Nordeste, en Resistencia, y también hice una especialidad en traducción científica y técnica en la Universidad de Córdoba, en la Nacional de Córdoba. Y bueno, ahora estoy haciendo el doctorado en lingüística y lenguas porque me interesa
más que nada ver qué es lo que está pasando, investigar y ver qué es lo que está pasando acá en mi provincia, porque hablamos y decimos de que es una provincia plurilingüe, que de paso, les cuento, hoy 25 de agosto se celebra el Día de Guaraní en Paraguay. No es nuestro día acá en Corrientes, nosotros tenemos nuestro día el 28 de septiembre, pero también hay eventos, porque fue la primera fecha importante, digamos con respecto a la lengua. Fue cuando en 1992 se incluye a la lengua guaraní como lengua oficial en Paraguay. No sé si sabían que el guaraní no es la segunda lengua, es otra lengua oficial. En Paraguay es una nación bilingüe, ¿no? Y bueno, supuestamente en Corrientes queremos llegar, o sea, hacer ese mismo camino, llegar a eso, a volvernos una provincia bilingüe, pero hablamos de bilingüismo en Corrientes y hablamos de plurilingüismo también. Y ahí hay como unas cositas, unas cuestiones interesantes para investigar, porque la gente, mucha gente en el interior no sabe que, primero no sabe que entiende y que se puede comunicar en guaraní. No sé si es que no sabe completamente o es que no se quiere ver esa parte de la historia. Y por otro lado, hay todo, o sea, en la parte del río Uruguay, digamos, todos los pueblos que están sobre el río Uruguay también tienen contacto con el portugués, entonces entran muchas lenguas en juego, ¿no? Y por eso que decimos que no es únicamente bilingüe, sino pluri. Pero bueno, hay mucho para investigar y por eso es que me metí en el doctorado, porque me interesa qué es lo que pasa, cómo evoluciona. O sea, hablamos un guaraní sumamente distinto al de Paraguay. Y bueno, y los paraguayos dicen que no hablamos en guaraní, y bueno, y así estamos todo el tiempo El peleando debate, el debate. ¿Y con cómo la es que otra. te convertiste en escritora? Porque está claro que, bueno, muchos de nosotros de los que estamos acá tenemos esta fascinación o este interés, ¿no? Por pensar las lenguas, eh, no solo las propias, ¿no? Como vos decís, ¿no? El guaraní es una lengua que se habla en tu provincia, que nosotros en Buenos Aires tenemos también y conocemos, sabemos que hay presencia de guaraní en nuestras aulas, incluso en José Cepaz. Pero ¿cómo es que llegaste a esto de decir, bueno, a ver, voy a ser escritora o quiero hacer esto? ¿Y a dónde te llevó también, no? Les contamos que el libro que Clarisa nos comenta hoy es un libro que trabajamos en los espacios, en distintos espacios de estudios interculturales. Ahí está, Clarín Mostrar. Es Es divino. trilingüe. Y es un libro trilingüe, que es el segundo libro, ¿no? Que publicaste en realidad, pero es un libro Este es que el nos primero. permitió a nosotras incorporar, ahí está el primero, incorporar material que después convertimos en material didáctico, ¿sí? Entonces, contanos un poco cómo fue ese proceso, cómo fue esto de decir, bueno, paso de ser traductora o docente a escritora, ¿no? Y qué vino con todo Sí, eso también. es también que tiene mucho que ver con mi recorrido, digamos, profesional, porque ya estaba trabajando como traductora Ujú. en editoriales, ¿no? Y estaba metiéndome en lo que era en ese momento, bueno, estaba haciendo mucho de literatura infantil. No era lo que más me gustaba hacer, ¿no? La verdad que a mí siempre me gustó mucho mi profesión, pero hasta que no salió la firma digital, que fue ahora en el 2020, mi trabajo era muy engorroso, porque yo tenía que mandar los documentos a Buenos Aires para poder legalizar, que me manden de nuevo a Corrientes, siempre físico, ¿no? No había nada digital. Y bueno, entonces siempre buscaba otras formas otras, eh, otras áreas, ¿no? Para poder desempeñarme. Y bueno, empiezo a hacer esto de la literatura infantil, me empezó a gustar y me pasaba también, yo ya era mamá de dos niños en ese momento, y me pasaba que al mayor, cuando yo me quedaba mucho tiempo en la computadora, le explicaba que era porque estaba trabajando, no que estaba frente a la pantalla jugando, lo que sea, y él no entendía, bueno, quería que le cuente un poco qué es lo que... Yo estaba sentada frente a una pantalla y eso era todo lo que él veía, que era mi trabajo, ¿no? Y me acuerdo que en un momento también, él estaba en el jardín de cuatro,
Y se acerca una vez la seño del jardín y me pregunta qué especialidad tenía yo. Y yo le digo, no, no, yo soy traductora. ¿Cómo traductora? Me dijo Francisco, se llama mi hijo mayor, me dijo que era doctora. Él no entendía lo que yo hacía para nada. No entraba, bueno. Y entonces así fue como surgió el primer libro, que una suerte de... Sí, era como una manera de explicarle a él con canciones y con, qué sé yo, vivía escribiendo, ahora me mudé, pero en esa otra casa me acuerdo que llenaba de frases en inglés y en español, de cualquier lengua en realidad. Y bueno, y todo eso compilé y salió el primer libro, que fue o sea, fue muy bien recibido, una linda publicación, es muy visualmente Sí, atractiva, es muy lindo al tacto, es como un material lindo y de calidad. Eh, También, en ese momento también, aparte de estar en esto de la literatura como traductora, que era muy difícil, o sea, yo me doy cuenta también en ese proceso del primero al segundo libro, cómo yo me voy encontrando como autora, ¿no? Encontrando mi propia voz, porque ser traductora, bueno, ya saben que del- hay, hay una parte que queda de lo nuestro, pero hay otra parte que lo ocultamos porque se supone que somos la voz de otra persona, ¿no? No, claro, no, no es nuestra voz. Aunque bueno, eso es discutible, pero en el sentido de poder expresarme y de encontrarme a mí misma, de cuestionarme muchas cosas, ¿no? Incluso me cuestioné en ese proceso al segundo libro de por qué había estudiado, me había formado como traductora de inglés y si la segunda lengua que escuché acá en Corrientes era el guaraní, ¿no? Y no el inglés. claro, El inglés acá para mí fue la tercera lengua, claro, fue la segunda. Pero bueno, esas son cosas como muy íntimas, muy personales que lo planteo, sí, en mi segundo libro, en la introducción. Y bueno, claro. sí, fue como un proceso bastante personal, ¿no? De recorrido muy personal, sí. No, y está bueno también porque si lo pensamos en un punto, esto que vos decís, ¿no? Empezó como un regalo para tus hijos, Mm. ¿no? Un regalo que de repente, no sé, digo que hubiera pasado si hubiera sido mamá en otro momento, si tus hijos no te lo hubieran preguntado, o sea, Exacto. hay un montón de variables, ¿no? Que podrían haberte llevado para otro lado, eh, pero que seguramente de alguna forma te vinculaban, ¿no? Con todo esto. Porque, y el otro día me quedo con algo que me dijeron los chicos en la clase, yo la sigo a Clary porque resulta que tiene un montón de material en el Instagram, ¿no? Yo, claro, empecé difundiendo lo que era, que para mí es hermoso, yo nunca había escuchado a nadie contar un cuento en guaraní, contar una leyenda, yo me acuerdo en cuarto grado, esto también es muy personal, pero lo comparto porque me parece que viene al caso, en cuarto grado me habían regalado un libro de leyendas de la Argentina que estaba, bueno, escrito en castellano, con las leyendas escritas según la interpretación de ese autor. Y ustedes saben, esto es algo que hablamos en clase, que las leyendas tienen mucho de lo que es la oralidad de los pueblos y esta transmisión de generación en generación y cómo vamos, ¿no? Armando la cultura. Es algo también muy característico del mito, ¿sí? Entonces digo, qué bueno y qué interesante explorar esto, ¿no? El camino que lleva a una persona a poner en palabras, y no solo en palabras propias, sino también en palabras ajenas, que es como vos decías, ¿no? Porque para tu hijo escucharte o verte en una computadora traduciendo libros, por ahí era lo mismo que fueras, no sé, maestra, profesora, doctora o, no Sí, sé, sí, sí. científica del CONICET, que para el chico era lo mismo. Sin embargo, eso generó, ¿no? Como todo un cuestionamiento y una forma de ver la realidad que hoy te lleva también a otros espacios, ¿no? Porque tenés un espacio en la radio, o sea, pensar en la divulgación también, ¿no? Los congresos, pensar Claro, hay que cosas uno nunca que, sabe para dónde claro, te lleva la carrera, exacto, lo ¿no? de las experiencias que me habías Ujú. preguntado vos, Simen. Em, dice, hay una compañera que está intentando entrar a la reunión, yo no sé Para si... que todos puedan ingresar. Gracias, chicos, a todos los que se van sumando y van completando con su nombre. Y aprovecho a hacer esta interrupción para aclarar el profesorado de sordos e hipoacúsicos y disminuidos visuales. Gracias por la Perfecto, corrección. perfecto. Sabía que era un nombre largo y bueno, pido disculpas por haberlo enunciado mal. Vos sabés El tema que entonces del recorrido, de las eso, yo experiencias. no me hubiese imaginado jamás que de ese primer libro que era únicamente bilingüe, en mi afán acá de encontrarme yo,
de hacer este regalo, si se quiere, como decís vos también, que la verdad que eh, hay un montón de miradas sobre eso. De hecho, también en mi infancia, porque yo digo, bueno, sí, es la tercera lengua que escuché, pero fue muy importante en mi vida porque lo empecé a aprender desde los 4 años y nunca más dejé de trabajar con el inglés, ¿no? O sea, siendo una lengua tan extranjera, tan alejada de mi Claro, realidad, ¿no? Es muy raro eso también. Pero bueno, sigue siendo parte de mí, ¿no? claro, claro, claro. Y la verdad que con el segundo libro, lo que me parece que lo volvió muy especial es esto de que cuento, me abro y digo, che, yo no entiendo por qué es que yo llegué a este punto, digamos, pero quiero encontrar mi historia también, ¿no? Quiero saber bien por qué es que tengo esta necesidad de incluirlo, porque esta deuda, porque eso es lo que sentía yo también. Y bueno, y Bien. en ese viaje también fui descubriendo cosas de mi familia, por ejemplo, de que mi Claro, bisabuela era guaraní, siempre me hablaban de mi bisabuelo, pero nunca me decían nada de mi bisabuela, no tenía, de hecho hasta el día de hoy tengo re pocos papeles de mi bisabuela Carmen, se llamaba Carmen Mosqueira, vivía, era de Paraguay y vivía, es lo que yo sé, porque la verdad que a ciencia cierta ningún papel específico que me diga dónde exactamente vivía, pero vivía en el límite con Brasil. Y bueno, cosas que fui anotando y registrando de que ella hablaba únicamente en guaraní, mi bisabuelo hablaba únicamente en alemán, pero sus hijos hablaban español y eso a mí me volvía muy loca, era claro, como, güey, ¿viste? Y ahí me di cuenta de que, claro, yo no necesariamente tenía que aferrarme al inglés, ¿viste? O sea, podía abrirme a otras lenguas que me parece un muy buen consejo les doy, ya así siendo jóvenes o habiendo iniciado este camino, digo, porque tengan la edad que tengan, ustedes saben que pueden arrancar cuando quieran. Pero bueno, era ese llamado que yo, no quiero decir llamado, pero como esa inquietud, ¿no? Que me surgió. claro. Y, y, y además de eso, me pareció también muy importante eh, aportar, o sea, hacer algo con respecto a los derechos lingüísticos, ¿no? De la provincia, porque yo Bien, esto que también, a mí llamamos también me políticas pasó, lingüísticas. Sí, 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 exacto, total. a mí también me pasó y lo menciono ahora porque lo dijiste recién cuando entramos, que ustedes en Buenos Aires escuchan, que hay gente que habla guaraní, Ujú. que se escucha también en el espacio público, o tal vez en un ámbito un poco más privado, si es que tienen la oportunidad. Y acá en Corrientes lo que pasa en la ciudad, en la capital, es que hasta el día de hoy, de hecho hice un reel sobre eso, se asocia siempre a una persona, no sé si alguna vez escucharon este adjetivo, como a ser guarango, ¿no? A ser mal hablado, a ser maleducado, no sé, siempre se asocia a algo malo, tiene una mala connotación, hablar mezclado entre Eso ha guaraní y sucedido también español. con muchas lenguas de pueblos originarios en nuestro país, ¿no? Esta connotación negativa de asociar las lenguas originarias a lo que está mal, a lo que hay que Es el erradicar. inculto, sí, Exacto, y que son un lenguaje inculto, exactamente, exacto. exactamente. Por eso también el Y, doble y peso, están ¿no? alejados, muy Exacto, alejado de eso, ¿no? Muy alejado porque, bueno, ahora que ya estoy en otro momento yo, ¿no? Conmigo misma y con mi lenguaje, digo, qué locura pensar así, ¿viste? O sea, lo único que me estaba mostrando acá era que yo podía entender una tercera lengua. Es muy loco claro, eso. Pero bueno, seguimos en esa lucha, si bien ya tiene 20 años la ley, pero yo decía, qué locura que vos salís de Corrientes y también te dicen, ay, que por ahí no es con mala intención, pero a ver, decime algo que me gusta tu tonada, me gusta cómo hablas, o te remedan, ¿viste? Y te quieren contar a ver cómo sonás vos, y vos te quedás como, no sé cuál es la gracia, ¿entendés? O sea, sí hablo. claro, claro. Bueno, mal intencionado o bien intencionado, ni idea, no sé. Pero me llamaba un poco la atención y creo que es parte de esa lucha por eh, dejar de pensar o de considerar a la lengua guaraní como una lengua inculta o como una lengua que entorpece, ¿no? La comunicación, cuando acá para nada, no entorpece para nada.
Exacto. Y bueno, pasando esta primera edición, digamos, con declaraciones de interés, o sea, a la gente le encantó, me pareció un material muy lindo para trabajar, lo mismo que sentiste vos, Silvia, cuando Ujú. lo conociste en otro lugar aparte. Que bueno, yo pensé que él, porque este libro se vende en Kel, y entré con el primer libro porque es bilingüe, ¿no? Pero bueno, cuando Claro. sale esto con guaraní, yo les pregunto, les digo, che, no sé si están interesados, pero publiqué un libro con guaraní. Sí, sí, yo pensé que no me lo iban a aceptar, y no, les encantó. Y esta primera edición quedó así como, bueno, únicamente trilingüe y estaba todo bien, o sea, quedaba perfecto, pero lo que me empezaron a decir era que querían, como es una lengua oral el guaraní, la mayoría de la gente lo entiende cuando lo escucha. La escritura acá en Corrientes todavía es un poco confusa porque no está como unificada la ortografía, ¿no? No se sabe bien si se españoliza o si se sigue la ortografía guaraní de la Academia de Paraguay, ¿no? Entonces se puede leer varias cosas y sí confunden. Y yo como traductora que trabajo con textos, para mí mi trabajo ya Claro. estaba listo, o sea, ya está, hice lo Claro. que hice. Pero después cuando me empiezan a preguntar, che, todo re lindo, pero no sé cómo pronunciar esto, o sea, no sé cómo leer, no sé cómo suena esta letra con una consonante tildada para nosotros, ¿no? Que Claro. vivimos Que no en existe en castellano, sí, 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 no, no había Exacto. forma de negociarlo, claro. Exacto. Y ahí, bueno, surge esta segunda edición con los códigos QR, que justo que mencionaste este profesorado, también me habían dicho que lo utilizaron en una escuela para hipoacúsicos porque este código QR lo que te permite es escuchar la leyenda en guaraní, Claro. relatada con la voz de mi traductora y mi correctora Liliana Franco Alvarenga, con quien también hicimos ciencia, porque no quedó ahí nomás, sino que contamos todo este recorrido lingüístico que se termina con los códigos QR, con la oralidad. Y es muy loco, muy interesante y también muy loco, se puede decir que es un poco injusto también, porque el recorrido, digo, ¿no? Porque nosotras escuchamos, tanto ella como yo, ella en Paraguay en su momento y yo acá en la infancia, conocimos estas leyendas en español, pero ya habiendo sido traducidas del guaraní, ¿no? Y de repente yo las adapto, siempre acompañada, ¿no? Con la mirada de José Frete, que es una persona él es un miembro de la comunidad en Colonia Carlos Pellegrini, en el Liberal, en la Univeral. Eh, o sea, no lo hice sola, digo, pero bueno, de nuevo, o sea, ya traducido del guaraní al español y después vuelvo a traducirlo al guaraní, eh, las grabamos en guaraní, vuelve a la oralidad, pero hay como algo que siempre va a perderse, ¿no? En todo ese recorrido es muy largo, pasarlo a la escritura, de la escritura de vuelta a la oralidad, y bueno. Pero lo interesante es eso, ¿no? De que ahora ya se puede asociar y descifrar esos códigos, digamos, de esa manera más amena. Porque la verdad que cuando uno mira esas combinaciones de letras, no, muy distinto al español, no es fácil. Pero bueno. Tienen esa riqueza que por ahí quienes fuimos educados en contextos, bueno, y no sé si es una cosa puntual de lo geográfico, creo que ha pasado mucho en Argentina esto de una educación bastante uniformada en el sentido de que se seguía este código sarmientino, ¿no? Como vos decías, de ocultar determinadas lenguas porque son lenguas guarangas, son lenguas incultas, son lenguas de los que no saben. Esto también de los procesos de homogenización de la lengua, ¿no? El castellano, el español rioplatense que nosotros hablamos, eh, bueno, incluso en inglés decimos Spanish, ¿no? O sea, como que es español, Sí, sabiendo que el español generalizamos. tiene un montón de opciones y cuando te metes en Latinoamérica con el español latinoamericano no es el mismo
español que escuchamos, no sé, en México que el que escuchamos en Uruguay, incluso en Ajá. Argentina no es el mismo rioplatense que el tuyo, o sea, estamos hablando de una diversidad lingüística muy grande que durante mucho tiempo fue como soslayada, ¿no? Como solapada en este afán de decir, bueno, homogeneizamos, dejamos que todos se puedan entender y entonces con este propósito de que todos entiendan, sacrificamos esta diversidad, ¿no? Y lo interesante, y esto es algo que se empieza a dar también mucho con los procesos bueno, empezar a pensar la poscolonialidad, la decolonialidad, perdón, pienso que está bueno para estudiantes de carreras que tienen que ver con la lengua, para estudiantes de carreras que tienen que ver con la comunicación, pero también para docentes en general y para gente que tiene este interés en la transmisión, en el trabajo en equipo, lo que significa la docencia en general, eh, y pensar un poco lo que representa también a nivel, bueno, hablábamos de políticas lingüísticas, de los derechos, Mm. de poder ser representados de una forma quizás un poco más auténtica. Entonces, acá se me ocurre esta otra pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con el guaraní en Corrientes? O sea, para los que estamos en Buenos Aires, por ejemplo, eh, ¿y qué pasa con el inglés? O sea, ¿se enseñan ambas lenguas de la misma manera en el colegio? ¿Se les da? Porque yo casualmente me encontré con tu libro en Kell. Kell, les cuento para los que no saben, es una editorial grande en donde se publican y se venden muchos libros en inglés, generalmente exportados, o sea, traídos desde afuera con distintas versiones de clásicos, etcétera, ¿no? Entonces, quienes estamos mucho en la literatura, vamos por lo menos 2 o 3 veces por año a traernos material nuevo, ¿no? Ojo Y de clásico. repente me encuentro con un libro que es súper lindo, materialmente hablando, esto del objeto libro, ¿no? También que es algo que está puesto en debate ahora. Eh, y además leyendas guaraníticas, ¿no? Entonces ahí conecté con mi infancia, esto que les decía al principio, de pensar, a ver, bueno, a ver, las leyendas que yo leí en mi infancia, ¿son parecidas a estas? O sea, lo compré con esa inquietud, ¿no? Y, uy, No, y no. encima es una escritora que me parece que suena a que es argentina. O sea, lo compré, ni lo miré, lo llevé a casa y cuando lo llevé a casa me volví loca, porque aparte teníamos el QR, teníamos la forma de escuchar a una persona contarte en guaraní un cuento, una leyenda, y digo, bueno, ¿qué pasa hoy en las aulas de Corrientes, que es una provincia nuestra, del litoral? Y bueno, y si alguien quiere contar, no sé si alguien nos está siguiendo desde algún otro lado y quiere contar una experiencia o tiene alguna pregunta respecto de esto, ¿no? Pensando en que el nombre de la charla puntualmente hoy era esto de pensar lo local y lo global, ¿sí? Inevitablemente como profesores de lenguas extranjeras o de lenguas que están en contacto, tenemos esta mirada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con la situación del inglés y del guaraní puntualmente en las escuelas y en los espacios áulicos donde vos te movés, Clary, como Sí, docente, como mamá? hay un camino que se empezó, sí, se está gestando, digamos. El tema es que decimos que que en la escuela se enseñan lenguas, pero las lenguas que se enseñan son extranjeras, ¿no? No es guaraní, para nada. Acá en Capital hay una escuela privada y hay dos escuelas públicas con orientación en lenguas, o sea que es la última etapa, digamos, en el secundario, donde se enseña guaraní, italiano, francés, portugués y español, e inglés, y español obviamente la sexta, pero bueno, como lenguas extranjeras, si se quiere. Y lo que yo noté, que de hecho eso es lo que quiero investigar, qué es lo que pasa, qué pasa al profesorado, o sea, al plantel docente de todas las lenguas, aparte del inglés, cuando van a esto, cuando les toca trabajar de esta manera y con otras lenguas, eh, qué pasa, qué sienten, digamos, de qué manera se les pide que lleven adelante la cátedra, y por otro lado, qué pasa en con los referentes, porque acá hay una dirección intercultural bilingüe en Corrientes, con una persona a cargo de cada lengua, digamos, como referente, porque me llamó la atención de que se espera que todas las lenguas se enseñen de la misma manera, que
el inglés como lengua extranjera, ¿viste? O sea, se les pide, eso me pasó igualmente en el colegio privado donde yo estaba yendo, ¿no? Se les pide una planificación similar, eh, metodología similar, y en este caso ustedes están sabiendo que el guaraní no viene, primero que nada, no es extranjera, ¿no? No es una lengua extranjera, es la segunda lengua, si no es la primera, porque eso me pasó en Pellegrini, si no es la primera lengua de tus estudiantes, ¿viste? Entonces, ahí lo que me decías vos también, o sea, hay que tener en cuenta que no se trata de una lengua extranjera, o sea, mi didáctica no va a ser la misma, ¿no? Y más allá de eso, ¿qué pasa también en esta región, en contacto con Brasil, donde se habla portuñol, ¿no? Y a veces guarañol, portugués, guaraní y español, las tres lenguas combinadas es una locura. O sea, con estructuras distintas, o sea, todo totalmente mezclado. Yo no visité ninguna escuela ahí, lo único que estoy contando es de mi experiencia en este colegio, que es algo que me llamó la atención y dije, bueno, voy a investigar sobre esto porque hay como también unos posicionamientos muy fuertes y es una tendencia también a considerar, ¿no? Que se tiene que seguir una misma didáctica. Y eso es un tema de investigación, o sea, no, todavía no te puedo dar eh, no, ni siquiera te puedo describir completamente porque estoy en ese proceso, pero, pero la situación es esa, ¿no? O sea, es una provincia donde claramente hay una fuerte presencia de una lengua que no es extranjera, ¿m? Que a veces es la materna, y bueno, y cuando uno se va, fíjate vos que yo me fui a Pellegrini a enseñar inglés, yo no me iba a enseñar guaraní, me iba a Claro, enseñar inglés y resulta que me traje el guaraní, porque fue todo en claro. ese mismo momento en el que yo estaba gestando este segundo libro, ¿no? Y en mi clase, por supuesto, hacíamos estructuras comparadas y hacíamos español barra guaraní en una columna y en la otra columna inglés. O sea, de esa manera tenía que armar las frases o el vocabulario que se les ocurra. Que algo totalmente fuera de mi práctica, ¿no? Porque no lo tenía ni pensado, ni en lo más mínimo. Que me encantó, sí, me encantó, fue un desafío enorme. Pero ahí, bueno, una se pone te das cuenta de que la realidad es otra, ¿no? O sea, el aula puede ser muy diverso y también es una realidad que a veces es muy distinta a yo que crecí en la ciudad, pero sí, en las afueras, o sea, en los suburbios, por decirte. Por eso es que escuché el guaraní, porque en la ciudad, en el centro de la ciudad no se escucha guaraní. No se escucha guaraní. Y de a poco, que eso me parece que es como el resultado de esto de que sea ley, de a poco se empieza a ver un poco más de paisaje lingüístico en guaraní, que es bastante distinto al interior. En el interior de Corrientes hay mucho paisaje lingüístico en guaraní, pero acá en Capital no tanto. De a poquito vamos viendo. Acá enfrente de mi casa, por ejemplo, tengo pero bueno, españolizado, ¿no? Tengo un local que vende, no sé, perfumes y velas aromáticas y qué sé yo, y se llama Payé. ¿Saben lo que significa Payé? Escrito así, ¿no? A ver, Un tilde, así. ajá. ¿Saben lo que ¿Alguien significa Payé? sabe? ¿Vieron que dicen ¿Alguien le corriente y suena? Payé? Bueno, tiene como magia, bueno, puede ser también conjuro, tiene algo que te atrapa, ¿no? Ese es el Payé. Ajá. ¿Mm? Yo Magia en el buen sentido, quería ¿no? hacer una pregunta. Hola, ¿cómo andas, Clarisa? Soy Mariana Espina, soy ¿Qué tal, profesora Mariana? del PUI. Te quiero hacer una consulta, ¿no? Si vos como correntina sentís que hay algún tipo de política lingüística que quiera fomentar el uso del guaraní, ¿no? Porque bueno, a mí me gustan todos los idiomas, no solamente, soy profe de inglés, pero a mí yo escucho a alguien hablar otro idioma y me quedo, me engancho, me gusta mucho eso. Lo mismo pasa a veces cuando, no sé, estás acá y escuchás el guaraní. También me parece súper interesante. A mí me gusta más. Yo he
Yo he hecho mis tesis sobre el irlandés, se llama como Hiberno English, que sería el irlandés invernado o algo así, que bueno, que también, ¿no? Es un idioma bastante complejo, porque bueno, el 3% de la población en Irlanda lo habla, tiene un Mira. bagaje histórico interesante, ¿no? Se empezó a dejar de hablar porque, bueno, se plantaban soldados en la isla para que no lo hablaran, ¿no? Como muy triste la realidad en cuanto al irlandés. Y bueno, el gobierno irlandés ha tenido políticas, ¿no? Que no han sido muy exitosas, ¿no? Claro. Esta cosa de que, bueno, que los alumnos tengan irlandés en la escuela, pero bueno, quería saber si hay un tipo de... ¿Vos sentís como Sí, Correntina que hay como hay, algún tipo de política lingüística que, bueno, que haga que Corrientes, bueno, es un idioma súper rico y, bueno, si vos sentís que hay como una intención de que sea como yo creo obligatorio en las que escuelas, ¿no? de a poco se fue despertando este interés, ¿no? Digo, del sector público, porque, bueno, sale la ley, se abrieron un par de profesorados, un par, te digo, varios, pero hay algunos que no fueron muy exitosos y la corte es chiquita, pero más allá de eso, me parece que estuvo como entorpecido el camino, porque como idas y venidas, ¿viste? En esto de tomar la postura real y decir, bueno, vamos a ver cuánta gente en la provincia puede llegar a enseñar, ¿sí? O sea, más allá de abrir el profesorado, me parecía a mí que había mucha gente hablando de una lengua ancestral, o sea, que nunca fue formal. ¿Por qué necesitas que sea formal? ¿Me explico? O sea, ¿por qué necesitas que sea profesor? O sea, que tenga ese título, digo, ¿no? De profesor de guaraní exclusivo para que venga a enseñar guaraní. O sea, si vos lo que querés en realidad es no perderla, ¿no? Bueno, fueron cosas que llevaron 20 años. Ahora se está haciendo como te digo entre comillas, censo, se tiene más idea de con cuánta gente se cuenta en el interior, sobre todo, ¿sí? Y hay una cátedra de la Universidad Nacional del Nordeste, que se llama Cátedra Guaraní, que está conectando, ¿no? Lo que vienen a ser las personas idóneas de los parajes, bueno, hay ciudades también, ponerle Virasoro, Santo Tomé. Un segundito, ¿eh? Mi amor, ¿qué te pasa? ¿Querés ir al baño? Ujú. Bueno, pedí a Pepi. Anda a pedirle a Pepi. Em, Perdón. Tuve una emergencia acá. Hay Una justo, mira, que hay alguien en emergencia. el chat que puso, creo que es Magda, no sé si Magda te animás a Sí, hablar, que dio como su estaba opinión, esperando, no supongo quería que... interrumpir. Claro, es muy interesante, chicos. Las preguntas que se les vayan ocurriendo, por supuesto, las pueden hacer si quieren a través del chat y Totalmente, vamos buena, habilitando, sí. A ¿eh? ver, Eso pasa Magda, si en se anima. Asunción. Sí, sí, sí. En Asunción hay la última generación, si se quiere, no la habla tanto. O sea, abuelos y padres que hablan y ya mi generación, por decirte, que ya no la habla, ¿no? Bueno, lo Claro. mismo pasó en Corrientes, pero hasta que en Paraguay sí se enseña en todas las escuelas obligatorias, Claro. desde el jardín, ¿sí? O sea, es nación bilingüe, entonces es distinto, o sea, hay una generación, digo, en el medio en que no la habla. Claro. O que no le interesa, ¿no? Como que no sintió esa necesidad tampoco. Y bueno, quedó Y lo que está haciendo, vuelvo acá a lo de la cátedra guaraní, lo que está haciendo la cátedra guaraní es tener este registro, ¿no? De personas, eh, contar, por supuesto, cuál es la situación en la que se encuentran, digo, la gente, qué es lo que entiende que le pasa con las lenguas, ¿no? Porque eso también es algo muy importante, es un proceso sumamente importante para la revalorización, porque si no queda... Factor identitario, totalmente. Sí. Exacto, tiene que ser parte, una cosa aceptada, ¿no? Personalmente primero, porque a mí que me digan que es ley, pero de repente me voy que eso pasa por decirte, en San Miguel, que es un pueblo acá, a 1 hora y media más o menos, eh, y la gente que viene del campo, que únicamente te habla guaraní o te habla mayormente guaraní y poco español y se va al banco, que es un banco chiquitito, ¿no? Pero un banco, y que nadie me hable en guaraní, bueno, es
es algo que tiene como sus contras, ¿no? O sea, que me diga, ay, sí, es ley, pero de repente yo no puedo hacer ninguna gestión en mi lengua que es oficial. ¿Se entiende? O sea, a ese nivel Claro. hay que pensarlo. No solamente digo en el sector educativo, sino en todo el sector público, ¿no? Y bueno, eso me parece que es lo que está mostrando la cátedra guaraní, porque hacen este registro, como le digo, no es formal, no es de educación formal precisamente. Entonces está abierto a toda la gente que quiera venir y de todas las edades. Se acercan abuelas, con nietas, con lo que se te ocurra, o profes también, maestras de escuela que no necesariamente enseñan guaraní. Y bueno, y se está viendo la realidad, ¿no? ¿Cuál es la realidad y la situación actual lingüística de la provincia? Porque no, si no, es muy difícil decir, bueno, vamos a preservarla, vamos a enseñarla, pero ¿con qué recursos? No tengo ni recursos humanos, digamos. Claro, Y bueno, claro. no sé Por si eso te respondí. lo importante también de generar estos espacios de diálogo, ¿no? Claro, es verdad, lo que comentaba Marian es que a veces como profesores de idiomas no estamos acostumbrados a meternos en estos nichos y decir, bueno, a ver, termina siendo como un nicho, ¿no? Pareciera que es una cuestión de, bueno, a mí me toca puntualmente o tengo este interés particular en tal forma de hablar tal lengua, o de estudiarla, o de vivenciarla, o de transmitirla, o de enseñarla como docente, como mamá, como educador, pero ¿qué pasa si falta lo identitario? ¿No? O sea, lo identitario es como el factor clave, creo yo. Y Exacto. acá pienso en, bueno, ahora le vamos a ceder la palabra a Magda para que pueda hacer los comentarios y las preguntas que venía escribiendo en el chat, pero pienso, no sé si esto les pasa a todos o si les ha pasado, eh, de escuchar a gente hablando en guaraní al lado tuyo en el tren San Martín, chicos. A ver, ¿no? Y de repente a mí me pasa lo mismo que Marian, que dice, bueno, y yo escucho una lengua extranjera y levanto el oído. Es una cosa que me pasa desde chiquita también, pero bueno, debe ser esto de que estudiamos lenguas extranjeras siempre, ¿no? Y de repente me llama la atención cómo hay ciertas palabras del castellano incorporadas en el guaraní. Y esto que vos decías, ¿no? Pensar que es una lengua originaria, es una lengua ancestral, ¿no? Y qué valor tiene eso en la constitución de la identidad propia. Exacto. Qué tan potente es eso, ¿no? Si lo pensamos desde ese lugar. Claramente no es una lengua extranjera, eh, es una lengua ancestral, ¿no? ¿Y qué pasa con las lenguas ancestrales en nuestro país y cómo las pensamos, Mm. quienes las vivimos o quienes tenemos alguna cuestión identitaria y quienes no, ¿no? Claro. Ahí, Magda, no sé si querés abrir el micrófono y hacer la pregunta que ponías en el chat y después creo que hay alguien más que preguntó. Esa Siéntanse. última pregunta voy a relacionarla con mi clase del doctorado del finde. Muy interesante esa pregunta también. Bueno, vamos a aprovechar y vamos a abrir el micrófono entonces para los que quieran preguntar. A ver, Magda, ¿te escuchamos? ¿Se escucha? Sí, Sí. Bueno, no, nada, yo estaba de acuerdo con lo que decía Clarisa sobre que es como un idioma que, a ver, que en ciertos lugares está como mal visto. Y no sé si es por una cuestión de discriminación o algo, pero por ejemplo en el propio Paraguay, la gente de la capital no habla mucho guaraní. Si bien se habla en lo que es provincia, pero por ejemplo en capital no se habla para nada. Por ejemplo, mi hermana que trabaja en la ciudad es médica allá, le ha llegado gente del pueblo que habla solo guaraní y tuvo que llamar a un traductor o algo porque la verdad que no se entendía nada. Y es diferente al que se habla en la ciudad, entre muchas comillas. Es como mucho más cerrado. Y la verdad que me parece que está bueno también, no sé, entender algo para, no sé, así como profesores de lenguaje, de lengua digo, así en los colegios también tenemos una conexión con los chicos porque tenemos mucha cultura de países limítrofes y no solo guaraní, sino también, no sé, otras lenguas así como el quichua, por ejemplo, etcétera. Así que nada, eso quería acotar. sí, sí, es como una cuestión elitista también, ¿no? Siempre, pero también es una cosa que por eso hay que desmitificar,
Y cuando uno empieza a hacer, esto lo noté en la especialidad en docencia universitaria, cuando vos empezás a hacer ciencia en esa lengua, ¿cómo la vas posicionando también? O sea, eso también es muy importante. Cuando decís, che, para, pero esto, o sea, esto está pasando, digamos, esto pasa. En Paraguay se publican artículos científicos completamente en guaraní. ¿Ah? Entonces vos decís, "Ay, no es una lengua ni pobre, ni inculta, ni nada que se asemeje a eso. Es mi cabeza lo que está pensando, o la sociedad, porque en realidad eso también es algo que se comparte, ¿no? Porque si yo lo pienso Claro. de esa manera, ¿ah? Personalmente para mí Y perdón, el guaraní es algo hermoso porque nada, mi familia es de allá, mis papás son de allá y es como que siempre lo tuve incorporado. Y a mí, se me es muy normal ir a la calle y escuchar a gente hablando en guaraní, pero entiendo que para otras personas es como que, ay, ¿qué está diciendo? ¿Me está sacando mano? O no sé, o esas cosas que te piensan, digamos. Pero no, a mí el guaraní me encanta. qué lindo, Magda. Bueno, gracias. Gracias por tus aportes. Esta segunda pregunta que dice Cruz. Sí, a ver. Cruz, no sé si tenés ¿Cómo? micrófono para preguntar, si querés hacer algún comentario o querés que leamos la pregunta. Sí, hola, buenas tardes a todas. ¿Cómo Hola. están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, sí, yo no sé si interpreté bien lo que dijo sí, la expositora, en esto de que, porque ella habló de la españolización, ¿no? Como que debe llevarse, digamos, los fonemas deben convertirse, digamos, al formato del alfabeto o, digamos, la lengua española, ¿no? Eso es lo que a mí me llama particularmente la atención porque ¿cómo hacen? Digo, si yo no tengo, ¿no? La parte escrita, o bueno, sabemos que los que estudiamos idioma, o mejor dicho, la lengua materna, ¿no? Por esta cuestión histórica, no importa, lo cierto es que siempre respondemos a una gramática y a una normativa de la lengua, ¿no? Entonces es como que me llama mucho la atención la idea de que una lengua le falte como una pata, ¿no? Como una patita, que por Totalmente. ahí, digamos, en las lenguas en las lenguas más, qué sé yo, difundidas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tengamos esos dos elementos, ¿no? La gramática escrita y luego todo, digamos, el acervo oral. O sea, no podemos, o sea, yo no puedo pensar mi lengua sin ninguna de estas partes. ¿No? Bueno, a esto venía mi pregunta, en función de que, bueno, también sabemos que en la historia, ¿no? De las lenguas, hay lenguas muertas, o sea, en esto literalmente se han perdido y puede ser por una cuestión. Las dejamos de hablar, sí. Claro, puede ser que haya sido por una cuestión, como recién acá también se mencionó, alguna cuestión política, alguna cuestión de imposición, de estilismos, pero digo, cómo hace el guaraní para justamente, ¿no? Poder, o la idea es sostenerlo en el tiempo? Ustedes hablan de políticas que favorezcan, ¿no? El uso de esta lengua. Pero bueno, me queda siempre la pregunta, digamos, el interrogante en la parte escrita. Yo en lo particular y en lo personal adoro la literatura, me encanta la literatura de cualquier parte del mundo, pero la literatura es, o sea, tenemos un esqueleto que es la escritura, ¿no? Más allá como recién hablaban, de los mitos y la transmisión oral y todo lo demás, pero los escritos son, por ejemplo, en la materia ahora que estamos viendo poesía, ¿no? O sea, y ver realmente algo escrito, su métrica, ¿no? En las emociones que puedo encontrar en lo que está escrito, sin necesidad de escucharlo. Por eso lo contrapuse a lo que decía recién acá la expositora. Sí, excelente lo que me estás diciendo, Cruz. Tengo dos cosas, ¿no? Me estás preguntando dos cosas muy interesantes. Por un lado, esto de cómo preservarla si no está escrita. Y eso es algo, que ahí va mi relación con la clase que tuvimos este fin de semana que pasó. Estoy cursando, espera que te digo, seminario de la evolución de la morfosintaxis de las lenguas. Verónica, ahora les voy a decir bien el apellido, pero bueno,
no va al caso. La cosa, lo más importante de la clase, que yo anoté, que me llamó mucho la atención, fue esta necesidad de que siempre quede el registro escrito, porque si no, no hay forma de investigar. ¿Sí? No, no queda fíjate vos que ni siquiera importa si sigue esta españolización o si sigue esta ortografía de la Academia Paraguaya, no importa, el registro está y cada cual responde a las normas eh, que tuvieron o que tuvieron a su alcance o que realmente conocían, ¿no? Porque eso es lo que pasa en Corrientes. Hoy por hoy, 2025, vos te vas acá a una cuadra de mi casa en el Parque Cambacuá y encontrás las dos ortografías. Y eso es muy loco, porque las dos ortografías que no sé si dan algo de paisaje lingüístico, no sé. Bueno, pero bueno, cuestión que las dos ortografías en cartelería oficial, o sea, hoy me preguntaba Mariana si hay política lingüística, y claramente no, Mariana, porque no tienen idea de esto, ¿viste? O sea, son carteles que puso la Dirección de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes con ortografías completamente distintas, ¿se entiende? Hablando de leyendas, ¿eh? Porque son como unas esculturas que hacen referencia a distintas leyendas. Y de repente vos ves que está todo escrito como de manera española y otros que están todo escrito como en guaraní, neto. Y bueno, pero el registro está, o sea, es una fuente de investigación, o sea, es un recurso genial para investigar. Pero de que es confuso, sí, es confuso porque estamos en este proceso, ¿viste? Y de hecho hay proyectos para unificar. El tema es que esto tiene que venir una bajada de línea de arriba hacia abajo, ¿no? O sea, ¿para dónde vamos? ¿Vamos a hacerlo españolizado o vamos a hacerlo académico paraguayo, digamos? Y no sé, eso es algo que realmente está en veremos. Pero me parece muy interesante esta pregunta de cómo preservarla si no está escrito, porque esa es la misión, ¿no? La misión es justamente que quede el registro. Esa fue para mí fue la parte más importante de la publicación de mi libro, porque yo decía, bueno, aparte de que soy traductora y trabajo con textos escritos, ¿no? Pero para mí era muy importante que quede algo que pueda llegar que vos en 100 años encuentres y digan, che, mira, en 2021 se publicó este libro, mira cómo se escribía en guaraní en ese momento, ¿viste? O este interés en el guaraní en ese momento. No sé, es como... Ahí Es tenemos hermoso, es a una de las cosas más Roxana, hermosas. que levantó la mano. A ver, Roxana. Sí, Roxana. Ay, no, sí, bueno, yo, por ejemplo, respecto a lo que estaban hablando, no podía entrar más temprano porque no podía entrar a la aplicación, pero bueno, desde que yo ingresé, lo que estaba escuchando respecto a la lengua del guaraní, o sea, toda mi familia materna es paraguaya y tengo una sola tía que es docente. Y es verdad la diferencia entre la escritura y lo que se habla en Exacto. muchas ciudades allá. Por ejemplo, tengo algunos tíos que viven en Encarnación y que es diferente que en Ciudad del Este, por ejemplo. Exacto. Ujú. Sí, Entonces sucede sí. más o menos como sucede acá en Argentina, que por ejemplo, nosotros en Buenos Aires hablamos de una manera y quizás vamos a Santiago y tienen otras palabras específicas, siendo, o sea, el mismo país, diferentes formas o palabras que identifican, es de esta provincia o es de esta ciudad. Sí, 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 totalmente. Y pensemos Y que por estas ejemplo, cosas, perdón, sí, sí, sí. sí, perdón la interrupción. Y por ejemplo, mi tía que es docente, ya se jubiló, ella escribía, la forma de escritura, el gramatical del guaraní era totalmente diferente a la que hablaban mis tíos, por ejemplo. Claro, Sí, claro. total. Y sí, claro, una generación de por medio. Y sí. Claro, exacto. Bueno, yo igual no soy tan jovencita, yo tengo 48 años, pero Sí, también
Somos. También ¿Cómo? una Re diferencia. jovencita, Roxana, por favor. Bueno, por acá hay chicos que son re jovencitos, por ejemplo, me encuentro en otras materias cursando con chicos que tienen la mitad de mi edad y también, bueno, obviamente que hay una diferencia generacional en un montón de cosas respecto al idioma, ¿no? Y me pasa también con mis primos que hablan guaraní, yo no, y ellos hablan de otra forma también. Claro. Claro, claro. Sí, sí, puede pasar. Bueno, pensemos un poco esto que decía Clarisa acerca del paisaje lingüístico. Yo ahí puse en el chat estas dos palabras que en un momento de mi carrera me fascinaron. Yo empecé a especializarme en literatura norteamericana, la literatura feminista negra también, ¿no? Como que fui metiéndome un poco en ese nicho, ¿no? Y qué pasaba con la literatura de los African Americans, ¿no? De los descendientes de afro en un país como Estados Unidos, donde tienen una cultura africana tan potente y tan visible, ¿no? Porque en Argentina la cultura afro ha sido un poco no, ha sido bastante invisibilizada a lo largo de la historia y a lo largo del arte también, incluso en la literatura. Y este concepto de, o sea, pensar la literature versus orature, ¿no? Esta idea de que por un lado la oralidad y por otro lado la literatura implica este pasaje de, o sea, de convertir en palabras, de materializar en una palabra, en una letra, en un fonema, en un grafema, o sea, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y cómo lo pensamos desde lo histórico y cómo lo pensamos también en nuestras prácticas docentes. Este traslado, que me parece que por eso está tan piola conversarlo con una persona como Clarisa, que además de tener todas estas inquietudes lingüísticas, es traductora, ¿no? Porque muchas veces nos encontramos con estos momentos en los que tenemos que traducir o tenemos que buscar una palabra específica y no sabemos cómo, y estamos hablando de nuestra lengua propia, ¿no? De la lengua que hablamos desde toda la vida, desde los 2, 3, 4 años, cuando sea que empezamos a hablar. Entonces digo, bueno, y esto también que contaban Magda y Roxana, me parece que ponen en evidencia esta necesidad de pensarnos como profesionales, no solamente en el espacio del interés, y que por ahí tiene que ver con una cuestión de vocación o con una cuestión de interés personal, sino también pensarnos desde lo profesional, cuál es nuestro rol, ¿no? Y cuál es nuestro rol y nuestro posicionamiento frente a esta cuestión de lo identitario, esto que viene con las lenguas que escuchamos, que hablamos, cómo reaccionamos, hasta qué punto nos interesan o no, ¿no es cierto? Esa es una como de las grandes reflexiones que me llevo un poco de la conversación de esta tarde, que me parece que está bueno también para que vayamos pensando todos, ¿no? Este es un espacio que también queremos dejar abierto y por supuesto invitarlos a que sigan pensando, ¿no? Porque las políticas, de cierta forma, cuando hablábamos de políticas lingüísticas, materializan aquello que si no puede quedar, ¿no? Como en el voluntarismo o como en, bueno, a ver, si alguien quiere llegar a mi negocio o si alguien quiere que mi negocio sea más visible o si quiero que en determinada comunidad mi negocio sea más visible, entonces le voy a poner un nombre, como decía Clarisa, no le voy a poner un nombre en guaraní como para que sea algo que pegue, ¿no? Que la gente quiera, que le genere interés, ¿no? Entonces, bueno, pienso en esto, en cuál es nuestro rol y cómo nos pensamos a nosotros mismos, incluso desde tempranos, desde momentos tempranos en la carrera, no importa la edad que tengamos, no importa en qué momento empezamos a estudiar, en qué momento nos metimos en esto de manera formal, pero está claro que hay una cuestión identitaria muy fuertemente ligada a el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, ya sean lenguas escritas, lenguas orales, enseñadas a través del texto literario, que es lo que nosotras hacemos puntualmente en las materias que dictamos, pero también enseñadas desde este interés particular de la transmisión, ¿no? Se me ocurre así como para ir también pensando en alguna conclusión, no sé si alguien quiere agregar algo. Clary, si querés hacer algún cierre, no sé, díganme cómo. Acá encontré la cita que le estaba diciendo. A ver, dale. Verónica Nercesian es la profe. La vi por Bien. primera vez el fin de, no, por eso me acordaba del apellido.
pero ella decía qué importante, qué necesario es para cualquier estudio histórico y lingüístico, justo que mencionaste esto de tenerlo presente al momento histórico, cualquier documento escrito. Y cualquier documento escrito que también puede ser algo literario, como puede ser, no sé, una transcripción de algo, ¿no? Que Sí, eso es un lo más documento, cercano, claro. exacto, lo más cercano a la realidad. Que todo eso es lo más valorable que podemos llegar a tener para analizar. Si es que les gusta esto, ¿no? Esta parte de lo histórico. No, bueno, pero también qué hacen a la cuestión social, porque vos comentabas al principio, ¿no? Hay cosas que yo no sabía de mi bisabuela, ¿no? Y quizás Exacto. si ella hubiera podido traducir o si ella hubiera podido tener la posibilidad de tener algún registro en una lengua o en la otra, quizás eso hubiera llegado a vos de otra manera, incluso a tus hijos, ¿no? Y hubiera formado parte de una genealogía o de una biografía familiar que bueno, que evidentemente por alguna razón no llegó, ¿no? Entonces, digo, por eso reforzar y me parece que está piola también pensar qué rol cumplimos, ¿no? Y cómo nos queremos plantar frente a esto, si es que nos interesa, y bueno, y si no nos interesa, ¿por qué? También, ¿no? Claro, Medio como sí. que yo También siempre tengo eso, ¿no? esa... Sentirse, tratar de reconocer cuáles son los espacios que nos gustan, que nos sentimos cómodas, que podemos trabajar con soltura, porque eso también es importante, me parece, que una se sienta cómoda con lo que está haciendo, que se sienta libre de decir, che, bueno, a mí me gusta esto, trabajar esto, pero de esta manera, con este enfoque, ¿no? Me parece que, y acá vuelvo a lo de mi primera profesión, ya tienen muy claro, la gente que nos contrata sabe perfectamente que nosotras tenemos un enfoque muy decolonial, por supuesto postcolonial porque es lo que vivo, ¿no? Pero tratamos de volver atrás mucho, de analizar así como decía recién Sime, cada palabrita que no me haga una referencia que yo no quiero, ¿sí? Porque así de fino es, ¿no? Que ese trabajo de hecho hicimos también en mi libro y ahora vamos a estar en la jornada, perdón, no es congreso, en la jornada de educación y traducción de lengüitas del Spangenberg, sí. Vamos a contar cuál fue nuestra postura en un libro de Liberán que tradujimos al inglés, donde dejamos todas las palabras en guaraní que aparecían en el texto, en el libro, dejamos todas. Dijimos, no, acá no vamos a traducir ninguna palabra en guaraní. Vamos a llenar de notas al pie y bueno, y fue re bien recibido. La editorial estuvo encantada con la decisión y fue un posicionamiento muy firme, ¿no? O sea, y ya saben la gente que nosotras vamos a venir con estos cuestionamientos. O sea, vamos a decir, bueno, pará, ¿qué es lo que querés hacer vos? Porque nosotras queremos hacer esto. ¿Sí? Y si te gusta, bueno, vamos a meterle para adelante. Pero bueno, son cosas también que una creo que va transitando, va reconociendo, eso es muy importante, reconocer cosas que realmente son importantes en nuestra práctica, ¿no? Eh, Ir por ahí. Así como dijo Sime, a mí me interesa mucho el feminismo y el feminismo, mi amor, no, ya, un segundito. El feminismo, y como decías, en la literatura feminista y negra. Bueno, Exacto. y te fuiste para ese nicho y está perfecto, o sea, son intereses y son lugares donde nos sentimos cómodas y donde decimos yo voy a hacer este aporte o al revés, tomo esto, devuelvo esto otro, porque siempre hay un intercambio, ¿no? Y también quizás como nosotros como docentes tratar de inculcar a nuestros alumnos, ¿no? Que todas las lenguas son ricas y que no hay que pensar que no porque lo habla, pertenece a un sector que menos favorecido, ¿no? Me parece que es súper importante. Yo sé, bueno, también tiene que ver con la formación, ¿no? Pero hoy estaba hablándoles a mis alumnos de interculturales que estábamos, interculturales uno, que estábamos viendo los países que forman parte del Reino Unido, justo nos tocaba el tema ese, y bueno, les contaba esto, ¿no? Que bueno, acá en la provincia de Chubut tenemos generaciones de galeses que vinieron con un barquito, un velero ahí, la Mimosa, se establecieron en Gaiman, perseguidos religiosamente, políticamente, no se les dejaba hablar el idioma,
esta cosa de que tenían que hablar en inglés, y estas familias subieron un barquito y se fueron al fondo de la Patagonia y quisieron preservar su cultura, ¿no? Y bueno, hace poquito hubo como una especie de, no sé si vieron que hay un equipo de fútbol galés que va a usar la remera argentina, bueno, y cantando en galés y manteniendo la cultura argentina, pero también las raíces, ¿no? Creo que, y respetándolo, ¿no? Hay gente que viene de Gales a escuchar el galés en la Patagonia, que es como muy interesante, ¿no? Y esta cosa de, bueno, de valorar porque yo siempre cuando les explico todo lo que tiene que ver con los idiomas a mis alumnos, digo, bueno, es la cultura, son las raíces, es la identidad, y me parece que eso nadie puede decir, esto no, este idioma no voy a hablar porque es Exacto. menos. No, me parece que todo suma, ¿no? Y estaría bueno que todo el mundo cuando escuche un idioma sienta esa curiosidad de querer saber qué están diciendo, me están insultando o algo, ¿no? Yo guaraní sé muy poco, alguna que otra palabra, pero porque yo soy media que me gusta mucho esto que tiene que ver con los idiomas, ¿no? Mi mejor amiga es española y a veces nos reímos porque, claro, pensamos que el español es el mismo en todos lados, como dijo Sime, y a veces hacemos las comparaciones y es muy gracioso, ¿no? Que cómo se dice esto en español de España, cómo se dice en nuestra variación del castellano, ¿no? Entonces es muy gracioso cuando nos ponemos a hablar. Yo ya le entiendo todo a ella me entiende a mí, pero hace como 35 años que nos conocemos, entonces no tengo que andar explicándole las palabras que vienen de nuestra tierra y ella tampoco las de ella, ¿no? Pero es muy interesante cuando hablamos, porque tenemos un idioma en común, pero no es tan común, ¿no? Que es el español. Exacto, Claro. exacto. Bueno, creo que una de las grandes reflexiones capaz de esta tarde-noche, porque ya se nos está haciendo de noche, les agradecemos de nuevo a todos. En un momento creo que éramos 50 y pico de personas, estamos muy contentos y aparte esto después se va a subir al canal de la universidad, así que los invitamos a quienes no pudieron participar que lo busquen, que lo miren, que lo compartan. Y quienes tienen familia en otros países y quieran también compartir este material va a estar disponible. Pero me parece que está muy piola ir pensando en estas últimas reflexiones. Qué riqueza hermosa, qué riqueza lingüística hermosa tiene nuestro país, Sí, ¿no? totalmente. Entonces, desde ahí pensarnos como argentinos, como transmisores de cultura, como comunicadores, y esto que decíamos al comienzo, ¿no? De pensar el valor de la palabra maestro, ¿no? A veces un maestro es alguien que te enseña algo súper chiquito, súper sencillo, pero que guardás para toda la vida. Entonces, bueno, eso me parece también súper lindo. Todos tenemos recuerdos de la infancia, todos tuvimos en algún momento un maestro, una maestra que nos inspiró y posiblemente esa sea una de las razones por las cuales también decidimos seguir en esta vocación. Pero qué hermoso que es pensarlo desde este lado, ¿no? Y desde esta posibilidad y con este potencial de pensar la riqueza lingüística de nuestro país. Así que bueno, les agradecemos a todos. Seguiríamos hablando por horas, claramente, como se pueden dar cuenta, pero hay que seguir con las actividades académicas, con las actividades hogareñas. Gracias, Clary, de vuelta por el tiempo, No, por tu ustedes por la invitación. compromiso. Acá les dejo mi correo por si tienen alguna duda, no sé. Dale. Y bueno, después obviamente los invitamos a todos a seguir a Clary, Sí, que ahí está ahora buenísimo. también. Ese es mi Exacto. correo Perfecto. personal Hola y, @clarisapereira.com.ar para quienes no puedan mirar el chat. Y en Instagram, y acá comparto sobre, bueno, la variedad, ¿no? El ahí guaraní está, acorrentinado o guaraní ahí está. correntino. Eh, @ClarisaPGA. en ¿Sí? realidad, cualquier curiosidad lingüística que se me viene, yo comparto. Así que han encontrado de todo ahí. Y es muy Bueno, interesante estoy también porque ansiosa es una por algún forma. día leer tu tesis. ¿De qué vas a escribir, Clarisa? Y bueno, en eso estoy no está el proyecto todavía, ahora son Bueno, ideas, pero es esto de qué pasa con los profes en los ciclos orientados, qué se les exige, cómo dan sus lenguas, qué pasa con los referentes de las lenguas en la Dirección Intercultural Bilingüe, qué pasa con la Dirección Intercultural Bilingüe Claro. en el Ministerio de Educación, o sea, en esta provincia
provincia que dice que tiene 2 lenguas, ¿no? O sea, hay muchas Claro. cosas para analizar, porque es desde arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿no? O sea, Total, es tanto lo que pasa total, en el una aula como lo que pasa retroalimentación. afuera, Y, exacto. y Clarisa, ¿dónde estás estudiando? En la Universidad Nacional de Rosario. De Rosario. ¿A De distancia? Rosario. Es híbrido, o sea, podés Ah, hacerlo como vos quieras, sí. Puede mira, ser está bueno híbrido para o puede saber. ser virtual, sí, las dos. Sí. Bien. Bueno, les dejamos también muchos tips para que sepan, no sé si alguien ya se lo empezó a preguntar, pero para que sepan que el profesorado es el inicio de la carrera, ¿eh? Hay muchas cosas que uno después puede seguir estudiando y por suerte en nuestro país tenemos esos espacios. Ay, sí, tal cual. Hay maestrías en literatura específica, en lingüística, en Córdoba, en Mendoza, en muchas provincias, así que eso también es importante pensarlo y pensarnos como profesionales universitarios, ¿no? Muchos de nosotros, muchos de ustedes, incluso los primeros universitarios de su familia, ¿no? Entonces, pensar esto también, ¿no? Cuánto que tenemos ahí para pensarnos, ¿no? Hacia el futuro y proyectarnos hacia adelante. Un abrazo para los niños de Clary, que debe estar la más chiquita por ahí dando vuelta. Una belleza, una hermosura. Gracias por el tiempo. Pudimos ver los dibujitos nada más, pero nos imaginamos ahí y nos imaginamos también a muchas familias del otro lado compartiendo, ¿no? Porque cuando estamos conectados en un Zoom, el aula se vuelve nuestra casa y la casa se vuelve el aula. Así que esto también queremos agradecer el tiempo, el espacio. Y bueno, sepan que vamos a estar a disposición desde el espacio de estudios interculturales del profesorado de inglés de la UNPAS. Y bueno, Clarisa ya nos compartió su contacto y bueno, la idea es poder seguir pensando, ¿no? Y que esto sea una inquietud y que nos lleve a lugares gratos, porque creo que cuando uno va por ese lado, siempre es muy grato. Gracias. Bueno, gracias a toda la gente que se conectó y les deseo todos los éxitos. Escuchen esas vocecitas ahí, por ahí tienen alguna inquietud, bueno, escuchen porque eso es re importante, ese creo que va a ser el camino siempre. Así que gracias, Sime, gracias, Mariana, Dafne, vos también sos profe, ¿no es cierto? Sí. Bueno, gracias a ustedes también que nos acompañan. Bueno, gente, les agradecemos, los liberamos y seguimos en contacto, ¿sí? Un abrazo grande para todos. Que termine lindo el día. Chau, chau.